Movimientos independistas en África y Asia. Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, grandes potencias tales como Gran Bretaña, Francia, Holanda, Portugal o Bélgica se vieron debilitadas tanto económicamente como en lo militar. Así que se vieron obligadas a negociar con sus colonias para ceder la soberanía o asimismo pasar esas colonias a otros países. Además de esos factores, había otros, tales como que la Unión Soviética y Estados Unidos tenían la voluntad de la descolonización del mundo. Además, el Papa Pablo VI apoyaba a los países independistas. La ONU también los apoyaba, y tratados como el de Versalles o la Carta del Atlántico obligaban a los países a dejar a las colonias. Había tres tipos de descolonizaciones. La primera era por la lucha armada. Un ejemplo bueno de ese sería Argelia. La segunda es que los países colonizadores ceden pacíficamente a los países colonizados. Un ejemplo de ese son algunos países de África. Y la otra es una negociación entre los dos países, entre las dos partes. Un ejemplo de ese puede ser la India. Los países independistas comenzaron a proclamar sus derechos en reuniones como las hechas en Nueva Delhi o en Bandung, donde se dieron ciertos puntos sobre los derechos humanos y la soberanía de cada país. El caso de India, colonizada por Gran Bretaña, es el siguiente. Gran Bretaña, al verse tan debilitada después de la Segunda Guerra Mundial, estaban dispuestos a negociar su partida de la India. En la India, mientras tanto, se creaban dos partidos nacionalistas. Uno llamado el Congreso Hindú, liderado por Nehru y por Gandhi. El otro, la Liga Musulmana, liderada por Jinnah. Gandhi, en sus pretensiones, buscaba una India libre, una India unida sin importar la raza o religión, algo lo que no consiguió. Primero hubo movimientos de masas como la Quit India, liderada por Gandhi. ¿Qué significa Quit India? Significa sacar a Gran Bretaña o a los ingleses de su país. Esas fueron las primeras mociones independistas en la India. Después, hacia 1947, el Lord Mountbatten negocia la partición de India en Pakistán y pues India, lo que causa un gran coste humano, ya que habría un combate entre la Liga Musulmana y el Congreso Hindú. Otro caso es Túnez y Marruecos, que estaban controlados por Francia. En Túnez y Marruecos se crea el nacionalismo magrebí. ¿Qué significa magrebí? Significa la parte occidental del mundo árabe, que tenía como valores o principios la libertad, la constitución, la justicia social, la xenofobia y valores propios. En Marruecos, 1956, la descolonización fue negociada, a partir de que el partido Istiqlal agrupó a todos los grupos nacionalistas de Marruecos, logrando una independencia relativamente pacífica y negociada con los franceses y españoles. En Túnez pasó prácticamente lo mismo, pero el líder se llamó Bourguiba, líder del partido nacionalista Neo-Destur, consiguiendo también en 1956 la independencia del país. En Argelia, que también hacía parte del mundo árabe y que también era controlada por los franceses, fue un caso totalmente distinto, ya que fue una de las independencias más sangrientas del siglo XX, enfrentando el Ejército de Liberación argelino y al ejército francés. De Gaulle, abanderado de la Argelia francesa, finalmente tuvo que ceder contra la liberación argelina, ya que
en 1962 se firmaron los acuerdos de Envian, quedando así la joya francesa independiente. Egipto, que también estaba colonizada por Gran Bretaña, después de la Primera Guerra Mundial se le había prometido que si le ayudaban sería un país con un autogobierno. Al terminarse la guerra en 1918, esas promesas nunca fueron cumplidas, lo que generó un rencor en ciertas personas de Egipto. Y como consecuencia de esto, nació el partido WAFD, que garantizaba la independencia del país egipcio. Todo esto se fue a la borda ya que Gran Bretaña en 1924 no aceptó las peticiones del líder Zaghloul Baha del partido WAFD, así que fue exiliado, lo que desencadenó en una gran guerra en Egipto. Después, en la Gran Guerra hizo que Gran Bretaña considerara su decisión, liberando así a Baha y dando a Egipto su independencia. Otro caso fue Indochina, que también era el control del Imperio francés. En 1941 nació la Liga para la Independencia, con Ho Chi Minh al frente de esta. La lucha fue contra los franceses y esa lucha fue soportada por los japoneses, ya que los japoneses ayudaron a liquidar el sistema colonial en 1945 en Francia tras la caída del gobierno del Vichy. Así, Ho Chi Minh aprovechó la inestabilidad para hacerse cargo del país, es decir, de Vietnam, y con el apoyo popular subió al poder en 1946. Y así nace la República Democrática de Vietnam. Pero después de eso, también en 1946 se crea la Constitución de la Unión Francesa, la cual dice que hay que recuperar todos los territorios perdidos. Así Francia recupera Vietnam del Sur, y al recuperar Vietnam del Sur logra entablar conversaciones con el líder de Vietnam del Norte, que era Ho Chi Minh, lo que terminó en una guerra que tendría su fin en 1954 con los Tratados de Ginebra, donde se reconoce la independencia de Camboya y Laos, que también era parte de Indochina, y se divide por el paralelo 17 a Vietnam en dos, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. En la década de 1950 también hubo revoluciones como la de Ghana y Guinea, que fueron pacíficas mediante referéndum y elecciones. En 1960 la ONU logra sacar la resolución 1514, la cual dejaba a los países colonizados decidir mediante el referéndum y la votación si se convertían en estados soberanos, lo que inmediatamente produjo el proceso de descolonización más fuerte en África y Asia. Por eso ese año, 1960, es el año que se llama el Año de África, ya que 17 países se independizan pacíficamente, tales como Chad, Congo, Nigeria, Togo, Tanzania, Uganda, Sierra Leona, entre otros. La mayoría de estos hacían parte del Imperio francés y de Gran Bretaña. En la década de 1970, la única metrópoli resistente era la portuguesa, ya que se aferró a sus colonias debido a su debilidad económica que tenía en el momento. Así que sus colonias no pudieron independizarse pacíficamente, entonces tuvieron que recurrir a la lucha armada. En países como Angola, Mozambique, las Islas del Cabo y Guinea Portuguesa. En el caso de Angola y Mozambique especialmente, en 1956 se fundó el Movimiento Popular de Liberación de Angola, con tendencias izquierdistas. Posteriormente se fundó el Frente Nacional para la Liberación de Angola, con tendencias más bien derechistas. En 1961 comienza el ataque por parte de la MPLA, que es el Movimiento Popular de Liberación de Angola, liberando a cientos de presos. Después, la UPA, o la misma FNLA, que era el Frente Nacional para la Liberación de Angola, ataca y mata a 6.000 angoleños pro-portugueses y a 2.000 portugueses.
Lisboa reacciona inmediatamente y envía 60.000 combatientes, dando comienzo a la guerra civil. En 1996 nace la UNITA, la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, siendo esta por así decirlo, el movimiento guerrillero más sangriento de los tres. En 1974 los lusitanos se ven cansados de la guerra y entablan conversaciones con los tres partidos o los tres movimientos guerrilleros, instaurando así una nueva Angola libre de portugueses. Pero la violencia no llegó hasta ahí, ya que después de eso la FNLA ataca a la MPLA, terminando en una guerra civil que también tuvo como unido a la UNITA. Así, muchos países en África y Asia comenzaron su proceso independentista para lograr ser los países que son hoy y los problemas que tienen, siendo muchos de estos del tercer mundo.